Amén, hermano, damos gracias al Señor de poder estar nuevamente conectados a través del Facebook, La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino, y en comunión con los hermanos de la radio y la predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo en la hora anterior del programa y va a estar después de nosotros de 11 a 12 del mediodía, hermanos, a través de la radio y la predicadora. Si usted quiere escuchar al pastor, lo puede escuchar los lunes de 11 a 12 a través de la radio La Predicadora y también a través de su Facebook Ramón Encina, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Y nosotros tenemos programa los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. También les recuerdo la página de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que pueda suscribirse y poner su me gusta y compartir para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y al igual que también tenemos la página de YouTube, La Última Trompeta, Filial Virrey del Pino, y de igual manera le invitamos que pueda ayudarnos en extender el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por eso. Recuerdo también los días de reunión. Tenemos reuniones en nuestra amada iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio del Tambo, los días jueves, sábados a las 7 horas, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, y los días domingo a las 10 de la mañana. Y también tenemos reunión los días miércoles a las 19 horas aquí en el kilómetro 41-700, reuniones de grupo a la cual invitamos a los hermanos que viven en la localidad para poder tener comunión los unos con los otros. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por eso, gracias le damos al Señor por este fin de semana, que hemos podido tener comunión con los hermanos, hemos podido participar de la mesa del Señor, también tuvimos el gozo, Señor, del bautismo de nuestra hermana Zaira, y bueno, gracias al Señor por la comunión. Así que agradecido al Señor por todo eso, hermano, también agradecido al Señor de que en esta mañana me encuentro con mi esposa, con mi hijo Timoteo. Timoteo está durmiendo, así que pero le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana. Paz, amado, el Señor les bendiga. Gloria al Señor por este nuevo día que nos da. Gracias por la reunión de ayer, también por la nieta de nuestro hermano Raúl, que, Amén. Amén. que se entregó al Señor. Gracias, Amén, Señor Jesús, como el Señor sigue haciendo su obra maravillosa, ¿no? Amén. Que el Señor le esté bendiciendo, amado. Amén, amado. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos guardas, Señor, de todo peligro, de todo mal. Y porque tu gracia, Señor, nos guía, Señor, en todo momento. Bendice a los hermanos que nos están escuchando y bendícenos a nosotros, poniendo la palabra, Señor, que los hermanos necesitan para la mutua edificación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Una palabra que hemos tocado muchas veces la hemos tocado esta palabra, y es una palabra que tiene mucho provecho para nosotros, pero como siempre decimos, ¿no? El apóstol Pablo decía, para mí no me molesta el hablar las mismas cosas y para vosotros es útil. Entonces dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, hablando de resultados, ¿no? Porque Cristo vino a hacer la justicia, ¿no? En Cristo se manifestó la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque Él amó al Padre. Y mientras más el Señor amaba al Padre, en Él se manifestaba la justicia de la ley, ¿no? Y entonces nosotros podemos conocer la justicia de la ley a través de Cristo, como Él anduvo, ¿no? Pero ahora también vemos que esa justicia nos alcanzó a nosotros por medio de la fe. Ya no nos alcanzó a nosotros por medio de cumplir, sino que nos alcanzó a nosotros por medio de la fe en el sacrificio de Cristo y también por amar al Señor. Mientras más amamos al Señor, más esa justicia, porque la justicia es la vida práctica, ¿no? Primero está la parte posicional, que nos lleva a nosotros a saber que somos sin culpa delante de Dios. Y después está la vida de justicia, que es la manifestación de las virtudes de Cristo a través de nuestro vaso de barro. Y eso no lo podemos hacer por medio de un esfuerzo. No podemos andar como Él anduvo por medio de un esfuerzo.
Mientras más le amemos al Señor, más esa vida que hemos recibido se va a manifestar a través de nuestros cuerpos mortales, dice su palabra. Y entonces nosotros tenemos que ver los resultados de esa justicia que Cristo manifestó en la cruz del Calvario y que nos dio a nosotros por medio de la fe. Y dice en el capítulo 5 del libro de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿No? Fíjese. Y nosotros miramos en el libro de Éxodo, allá en el capítulo, después de que el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, alabado sea el nombre del Señor, en el capítulo 13, 14 creo que es, no, más adelante. Porque el pueblo de Israel vivió por muchos años, vivió bajo la gracia del pueblo de Israel. Ellos tenían el maná, ellos tenían la columna de nube que los resguardaba del calor, ellos tenían la columna de fuego que le daba calor y luz durante la noche, ¿vio? Su ropa no se envejecía, ¿vio? Todo eso ellos tenían, pero ellos llegaron al monte Sinaí a causa de que le dijeron a Moisés que todo lo que Dios diga ellos iban a hacer. Y entonces Dios le dijo a Moisés que diga al pueblo de Israel que ellos no se acerquen. Fíjese, que ellos no se acerquen. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos buscando el versículo. ¿Cuál es? Ese mismo versículo, donde el Señor ordena a Moisés que el pueblo de Israel no se acerque al monte. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que acá en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Entonces, yo lo voy a ir leyendo y vamos a ver. Si no se vuelve a encontrar, vamos a leerlo también. Dijo Jehová a Moisés: sube antes. 19:21, vamos a leer ahí a ver. Y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Veo? Vamos a leer un poquito antes. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina iba aumentando de extremo en extremo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: desciende ahora y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Fíjese, al monte Sinaí el pueblo no se podía acercar. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado una posición. Ellos le dijeron a Moisés: ve y dile a Dios que todo lo que Él ordene nosotros vamos a hacer. Entonces Dios le dijo a Moisés, después de haber vivido bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios le dijo a Moisés que los trajese al monte Sinaí. Pero cuando Moisés los trajo, Dios le dijo a Moisés que no se acercaran, que no traspasaran los límites. ¿Vio? En el 19:8, gracias. En el 19:8 dice: y todo el pueblo respondió a una. ¿Vio? Y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras. Entonces Jehová dijo a Moisés: aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Fíjese, la dureza del corazón del hombre. Acuérdese que ellos eran los israelitas, el pueblo escogido de Dios, pero ellos estaban en una humanidad caída. Ellos no habían nacido de nuevo, ¿no?
Ellos no habían nacido de nuevo. Y un hombre en Adán no puede decirle a Dios todo lo que tú digas, vamos a hacer, porque la naturaleza que está en él va en contra de la justicia de Dios. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Moisés, aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para oír para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará término alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites, y cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Pero la gracia no nos enseña así. La gracia nos enseña, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis el oportuno socorro para vuestras almas. Así nos enseña la gracia. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Y señalará el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendiendo Moisés del monte al pueblo, lo santificó y lavó sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día. No toquéis mujer. Bueno, ahí usted puede seguir leyendo, ¿no? Y entonces no podían acercarse. ¿Por qué no se podían acercar? Por la condición pecaminosa que ellos tenían. Así también nosotros nunca hubiéramos podido acercarnos a Dios en Adán. Nunca. Fíjese que cuando Adán cayó, ¿vio? En el huerto del Edén, ¿qué hizo Dios? Dios lo sacó del huerto del Edén. ¿Vio? El pecado que Adán cometió lo separó de Dios. Dios lo sacó del huerto del Edén. Y dice que puso a la entrada del huerto del Edén, puso ángeles con espadas desenvainadas, dice, para que el hombre no pudiera volver a entrar. ¿No? La ley no nos permitía entrar. La ley era para el conocimiento del pecado. Pero como leemos en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 20, dice 20-21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Vio? La justicia de Dios que nosotros podemos alcanzar por la fe en un hombre, Jesucristo, dice. Entonces, eso aparte de la ley. ¿Vio? Por eso el fin de la ley es Cristo, dice Romanos 10:4, para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, creemos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, entonces nosotros alcanzamos la justicia de Dios. Y entonces ahora nosotros tenemos que ver que esa justicia tiene resultados favorables para nosotros, ¿no? Pues resultados que el hombre alcanza si cree que Jesucristo fue el medio de salvación para el hombre. Por eso usted que todavía no ha entregado su vida a Cristo, que todavía está ahí dudando de que si usted con su comportamiento puede agradar a Dios, sepa que por medio del comportamiento usted no va a agradar a Dios. Usted va a agradar a Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, entonces mi comportamiento, entonces ¿para qué tengo un buen comportamiento? Bueno, mire, eso es algo que usted tal vez recibió de sus padres, ¿vio? Una conducta, una moral, ¿vio? Pero déjeme decirle que no está todo perdido. Usted puede recibir a Jesucristo hoy como su Señor y Salvador y alcanzar la justicia de Dios que lo acerca a Dios. Y la justicia de Dios es Cristo, ¿vio? Usted puede alcanzar esa justicia solamente por creer, ¿vio? Porque así como hemos leído reiteradas veces en el mismo libro de Romanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de Romanos, dice que David dijo, bienaventurado aquel hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Y eso es maravilloso. ¿Vio? Y entonces la palabra ahora nos hace saber que por medio de haber alcanzado la justicia, por medio de la fe en Jesucristo, eso nos dio a nosotros resultados. ¿Vio? Y eso, ¿cómo lo alcanzamos? Por la fe. ¿Y cómo se sostiene eso? Por la fe. ¿Vio? Como lo alcanzamos, lo sostenemos. ¿Vio? Lo sostenemos por la fe. Y ahora tenemos que ver cuáles son esos resultados. Y el primer resultado que nosotros tenemos es paz para con Dios.
El hombre en pecado no tiene paz para con Dios. Fíjese que cuando Adán cayó, dice que tuvo miedo. Él le dijo a Dios. Dios dice que se paseaba en medio del huerto del Edén y buscaba al hombre. Y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Y tuve miedo, dice, porque oí tu voz y estaba desnudo, dice, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y bueno, y usted conoce el relato bíblico, ¿no? Dice que la mujer le dio a comer, la serpiente tentó a la mujer, y cuando ellos comieron de aquel fruto que Dios les dijo que no coman, dice, los ojos de su entendimiento fueron abiertos y descubrieron que estaban desnudos, dice. Fíjese. Y entonces el hombre vivió con miedo toda la vida. Desde Adán hasta hoy, el hombre vive con miedo de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque ellos quieren acercarse a Dios por medio de las obras. Porque ellos quieren acercarse a Dios por medio de la ley. Y claro, cuando los israelitas quisieron acercarse a Dios por medio de la ley y escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí y vieron el humo que subía y escucharon el sonido de la trompeta, ellos dijeron, no acerquemos. Dice. Le dijeron a Moisés, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dice que habla tú con Dios y nosotros iremos. Y haremos todo lo que Dios diga. ¿Vio? Pero ellos no sabían que ellos tenían una naturaleza pecaminosa que iba en contra de la justicia de Dios. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo vino a ser la justicia de Dios. Y ahora hoy, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, ahora nosotros somos, o 20, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y eso es maravilloso, hermano. Ahí está nuestro descanso. Ahí está nuestro descanso. Que la justicia que nosotros hoy tenemos no es una justicia que nosotros nos ganamos por buenas obras. Fue una justicia que nos fue otorgada por la fe en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la paz. Como dice allá en el libro de Efesios, dice. Porque Él hizo la paz, dice. ¿Vio? Derribando la pared intermedia de separación y haciendo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. ¿Cuál fue la pared intermedia de separación? ¿Cuál fue la pared que separó al pueblo de israelita del pueblo gentil? Y fue la ley. Fue la ley. Esa era la pared intermedia de separación. Cristo la quitó a la pared intermedia de separación. ¿Cómo? Amando al Padre, Él satisfizo la justicia de la ley. Y quitó la ley del medio y la clavó en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria, dice. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Y hoy nosotros somos justificados por la fe en su sangre. Por eso dice, justificado por medio de la fe, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted tiene que vivir una vida en paz. Usted no tiene que vivir una vida en temor. ¿No? Que no hay que tener temor de Dios. Sí, una cosa es temor de Dios y otra cosa es temor a Dios. ¿No? Nosotros tenemos que tener temor de no dejar que Dios viva su vida en nosotros. Pero no tenemos que temerle a Dios por causa del castigo, porque el castigo de nuestra paz fue sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que yo entonces puedo hacer lo que yo quiero. Total, no hay castigo. No es así. Al contrario, nosotros con el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, nosotros somos llevados a amar al Señor, y cuando le amamos al Señor satisfacemos su necesidad como Cristo lo hizo mientras caminó en este mundo. ¿Cuál es la necesidad de Dios hoy? ¿Cuál es la necesidad? Que el Señor Jesucristo, su Hijo, ¿no?, tenga un cuerpo. La necesidad de Dios en este tiempo es que la vida de su Hijo se dé a conocer a través de ese cuerpo. La necesidad de Dios para su Hijo es que nosotros seamos uno. ¿No? Que todos hablemos la misma cosa, que todos tengamos la misma vida, que todos sigamos la misma dirección. Esa es la voluntad de Dios en este tiempo para nosotros. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Cristo hizo la paz por nosotros.
Cristo nos dio esa paz que nosotros tanto buscamos. Esa paz de posición, esa paz que Adán no podía gozar por causa del pecado. Porque como decíamos recién, cuando Dios le llamó a Adán y le preguntó dónde estaba, dice que él tuvo miedo. ¿Usted por qué cree que Adán tuvo miedo? Porque estaba desnudo, dice el relato bíblico, pastor. No, él tuvo miedo porque el pecado estaba en él. Y el pecado produce miedo. El pecado produce espanto. Por eso el pueblo de Israel, cuando escucharon la voz de Dios, hablando justicia, el pecado que estaba en ellos le produjo espanto. No hable Dios con nosotros. Pero ahora en nosotros está la justicia de Dios. Entonces nosotros decimos que el Señor nos hable, a través de su palabra. Y sabemos que la palabra que el Señor nos va a hablar, como decía el pastor en la hora anterior, a través de aquello que Dios constituyó, porque Dios hoy habla a través de sus siervos, habla a través de su palabra, habla también a través de sus siervos, para eso los constituyó. Y cuando Dios nos habla a través de su palabra, ya no nos habla para condenación. Dios nos habla para salvación, para conformación, para vida, y entonces nos gozamos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso esta palabra que estamos nosotros tocando en esta mañana es una palabra de vida, no es una palabra de muerte. Palabra de muerte era aquella que decía no se acerque nadie, para que no muera. No toquen el monte, para que no mueran. Pero la gracia dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Y hallaréis descanso y el oportuno socorro para vuestras vidas, para vuestras almas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el primer resultado que nosotros tenemos para con Dios por medio de la justicia que Cristo ganó para nosotros es paz. Ahora estamos en paz con Dios. Y entonces dice, por quien también tenemos entrada, dice, otro resultado. Tenemos entrada. Fíjense lo que pasó con Adán. Cuando Adán cayó, se cerraron las puertas del paraíso. Ahora Cristo abrió el camino nuevo y vivo al Padre. Ahora tenemos entrada. Ahora tenemos entrada. Aleluya, gloria a Dios. Por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia. Fíjese qué maravilloso. Poder tener entrada a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podríamos leer en Juan 5:24, a ver qué dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió. Aquí está hablando Jesús al pueblo de Israel, pero también es para nosotros. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Juan 5:24. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Nosotros hemos escapado de la condenación. ¿Por qué hemos escapado de la condenación? Porque Cristo gustó la muerte por nosotros. Entonces nosotros vamos de esta vida al Padre, como fue con el Señor. Entonces dice, el que oye mi palabra, y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Entonces tenemos entrada por la fe a la gracia del Señor y gloria a Dios por eso, pero ahora tenemos que mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Creyendo, venga lo que venga, sintamos lo que sintamos, porque la fe es creer lo que Dios dice en contra de lo que nosotros sentimos. Eso es fe. Dejarnos convencer por el consejo de otro. ¿Quién es el otro? Dios. ¿Y qué consejo usa Dios para convencernos a nosotros? Su palabra. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Que nosotros somos justos. ¿Cómo se llamaban los hermanos del Antiguo Testamento? Pecadores. ¿Por qué? Porque estaban bajo la ley.
Y la ley constituiría al hombre pecador. ¿Por qué? Porque no le podía otorgar su justicia. Se cerró la puerta, hermano, nos asustamos. Alabado sea el nombre del Señor. Se ve que hay viento afuera. Entonces, pero ahora nosotros fuimos constituidos justos, ¿vio? Y eso por medio de la fe en Jesucristo. Por eso, hermano, si usted creyó, sinceramente, yo no puedo juzgar lo que usted creyó, porque eso sabe usted y Dios en su corazón. Porque dice que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y eso sabe usted, delante de Dios. Si usted sinceramente creyó que Jesucristo se llevó sus pecados y mi pecado en la cruz del Calvario, los crucificó, los mató y los sepultó, y que cuando Él resucitó como una nueva creación y el resultado de su resurrección fue su justificación, entonces usted es un santo, justo y perfecto delante de Dios. Esa es su posición. Su posición no es la de un pecador. Eso es muy importante, hermano. Muy importante. Esa es la base del Evangelio. Depende de cómo nosotros nos veamos, vamos a vivir toda nuestra vida. ¿No? Dice como un joven. Había un joven que él no sabía hacer nada. Nada sabía hacer. Ni siquiera se sabía atar los cordones. ¿No? Y alguien le preguntó a él, ¿por qué no? Y no, porque yo soy una persona inútil. Dice. No, vos no sos inútil, vos podés aprender y vos podés lograr todas esas cosas. No, dice, porque a mí me enseñaron de chiquito nomás. De chiquito que yo era un inútil. Yo no podía hacer nada. ¿Y eso a dónde nos lleva? Y nos lleva a la palabra. Todo nos lleva a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo que nosotros le enseñamos a un niño, naturalmente hablando, eso lo marca toda su vida. Lo que nosotros le enseñamos a un hermano en su niñez espiritual, eso lo marca toda su vida. Hasta que venga la luz del Evangelio sinceramente y si él está equivocado y él es sincero, por más que sea un mancebo espiritualmente hablando, él puede ser despertado a la gracia, ¿no? Pero fíjese, así como un niño en lo natural es enseñado de que él es un inútil, eso mantiene toda su vida. Hasta que viene alguien y le dice, no, si vos lo podés lograr. Y le enseña lo que tiene que hacer y él lo aprende y lo logra. Pero y en lo espiritual lo mismo. ¿Cuántos hermanos hay que fueron enseñados en su niñez espiritual? Fueron enseñados que ellos eran pecadores. Que ellos, no, si usted permanece fiel hasta el fin, usted puede ser salvo, pero si no, usted es un pecador. Y usted se va a ir al infierno. Pero viene la gracia, y la gracia le enseña al hermano, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros. ¿No? Esto no es de nosotros, esto no es por obra, para que nadie se lo diga. Esto es un don de Dios, dice la palabra. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice la palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. Cristo nos da la entrada. ¿No? Adán nos dio la salida. ¿No? Adán le dio la salida al hombre, pero Cristo nos da la entrada. Gloria a Dios. Adán le dio la salida al hombre del paraíso, ¿no? Pero Cristo le da la entrada al hombre a la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Por quien también tenemos entrada, por la fe a esta gracia, dice, ¿no? En la cual estamos firmes. ¿No? ¿Y cómo hacemos para estar firmes? Creyendo lo que Dios dice en contra de lo que sentimos. ¿No? En contra de lo que la carne nos quiere hacer sentir, en contra de lo que los pensamientos nos quieren hacer creer. No, yo soy un hijo de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Yo soy un hijo de Dios justificado por la fe en su sangre. ¿Qué vas a hacer un justo vos si vos sos un pecador? Mirá lo que sentís, mirá lo que pensás, mirá lo que hacés. No, yo soy un hijo de Dios, justificado por la fe. ¿Y lo que hacés? Y bueno, la vida de Dios que está en mí, mientras más me rinda yo a esa vida, la vida de Dios va a ir transformando esa conducta. Lo importante es que yo sea sincero para con esa vida, ¿bien? Lo importante es que yo sea sincero, que realmente que yo quiera ser transformado, ¿no? Entonces dice,
tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. ¿De qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza a la cual estamos llamados? La esperanza es poder ser iguales a Cristo. Ser conformados a su imagen. ¿Vio? Ser como Él es. Porque también dice el apóstol Juan, dice, aquel que dice que cree en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Bueno, Pablo nos enseña primeramente nuestra posición en Cristo. Nos enseña que tenemos una vida diferente a la que nosotros hemos recibido de Adán. Y cuando nosotros descubrimos el poder que hay en esa vida, porque hay un poder en esa vida, porque así dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice, en 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? ¿Dónde está el poder? En esa vida que está dentro de nosotros. Y esa vida no es una vida cualquiera. No es una vida que nosotros recibimos de Adán. Es una vida que nosotros recibimos de Dios. ¿Qué vida es la que nosotros recibimos? Su misma vida, la que resucitó a Cristo de entre los muertos. Esa vida que nosotros recibimos de Dios nos lleva a nosotros a lograr, no a lograr porque si no sería un esfuerzo, nos lleva a nosotros a experimentar lo que esa misma vida produce en nosotros. ¿Y qué produce esa vida? Lo que produce es ver a través de este vaso de barro la vida que Cristo manifestó mientras que Él estuvo en este mundo. Fíjese. ¿Y cómo anduvo Cristo? Y dice que Cristo anduvo haciendo bien a todos los hombres, dando a conocer al Padre y agradando al Padre en todo. Fíjese. Y antes nosotros decíamos, no, eso no se puede. Eso Jesús nomás porque era Jesús. ¿No? Pero nosotros dice que como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿Vio? Y entonces, en base a que como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿Y cómo es Cristo? Cristo es santo, nosotros somos santos. Cristo es sin pecado, nosotros somos sin pecado. Cristo es perfecto, nosotros somos perfectos. Entonces, por medio de esa posición que Dios nos dio a nosotros en Cristo, Cristo es justo, nosotros somos justos. Por medio de esa posición que Dios nos dio a nosotros en Cristo, podemos llegar a andar como Él anduvo. Fíjese qué maravilloso. ¿No? Y fíjese que el Señor tuvo oposiciones de todos lados. Pero Él nunca Él desacreditó el nombre del Padre. Por medio de una conducta vergonzosa, por decirlo de alguna manera. Nunca. ¿Y eso por qué? Y porque Él se esforzó en no hacerlo. No, porque Él amó al Padre. Él amó al Padre. Cuando uno ama a una persona hay cosas que deja pasar por alto. ¿No? Hay cosas que deja pasar por alto. Fíjese que Dios dice, en su paciencia, dice, Dios, en su amor, dice, habiendo pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjese, ¿y eso por qué? Porque Dios quería salvar al hombre. Y Dios ya tenía el plan de cómo iba a salvar al hombre, por medio de Cristo. Entonces Dios pasó por alto, dice, en su paciencia. Dios tuvo paciencia. Y nosotros no somos pacientes con una pequeña cosa que nos hace. No somos pacientes. Lo digo primeramente por mí, que el Señor me ayude primeramente a mí. Porque todavía estamos en una humanidad, pero tenemos la vida de Dios. Eso de que todavía estamos en una humanidad, ¿vio? Nosotros no lo tenemos que usar como excusa para que, bueno, ¿vio? Al contrario, reconocemos que estamos en una humanidad, pero tenemos una vida poderosa dentro de nosotros que puede vencer, puede someter a la humanidad para que Dios viva su vida en nosotros. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, dice, y nos gloriamos, dice, en la esperanza de la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una esperanza. Sí, está la esperanza de reinar con Cristo. Está la esperanza de ser conformado a su imagen. Está la esperanza de venir con Cristo y establecer el reino y derramar los juicios y después extender su reino por la eternidad. Sí, eso es la esperanza futura, pero hay una esperanza presente. ¿Cuál es la esperanza presente? Dar a conocer a Cristo a través de nuestro cuerpo en este tiempo. Porque para eso Dios nos preparó durante todos estos años, hermano. ¿Vio? Para eso Dios nos preparó durante todos estos años. 20 años en el Evangelio. ¿Para qué Dios me preparó en estos 20 años?
para que pueda dar a conocer a Cristo a través de este vaso de barro. Y lo primero que Él nos hace saber es que hemos sido justificados por la fe, que Él sacó el estorbo, lo que impedía que Cristo pueda ser manifestado a través de nosotros. Entonces dice, porque tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, no solamente nos gloriamos en lo que va a venir, no solamente nos gloriamos porque tenemos la esperanza de que en este cuerpo se manifieste la vida de Dios, porque déjeme decirle que de la única manera que la vida de Dios se va a manifestar en este cuerpo es a través de las situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida. Y eso es lo que dice el siguiente versículo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. Y nosotros decíamos hace muchos años atrás que de ahí se ve el crecimiento. Al principio de la carrera del cristiano, el cristiano se queja de las tribulaciones. ¿Hasta cuándo voy a tener que sufrir tanto? ¿Hasta cuándo este padecimiento? En el intervalo que va creciendo uno, llega a una etapa donde uno soporta y se calla, ¿vio? En el medio de las tribulaciones. Pero ya cuando uno llega a la estatura de un varón perfecto, a un hombre espiritual crecido, maduro y desarrollado de Cristo, dice gloria a Dios por las tribulaciones. ¿Por qué? Por lo que dice el apóstol Santiago. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Sabiendo, dice, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Fíjese, yo quiero paciencia, pero no quiero la prueba. ¿Y de qué manera yo obtengo la paciencia? Cuando la fe es probada. ¿Cómo es probada? Y viene una situación a nuestra vida y ahí nosotros tenemos que mantener la calma. Pero eso de mantener la calma no es un esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer. Eso es meternos en nuestro espíritu, en la comunión con el Señor, ¿vio? Y mantenernos ahí en comunión, quedarnos quietos. Sí, pero la situación que vino es muy grande. Las deudas que tenemos son muy grandes. La enfermedad que vino es muy grande. El tormento que vino es muy grande. Bueno, pero ese es el momento que nosotros tenemos que quedarnos quietos, ¿no? Quedarnos quietos. Dice que el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo y veía el Mar Rojo cerrado y agitado frente a sus ojos. Y veía al pueblo de Egipto que se venía tras ellos. Y ellos clamaron a Moisés. ¿Vio? Clamaron a Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Dice, para que muramos en este desierto, dice. Para eso nos sacaste. Mira, el pueblo de Egipto viene sobre nosotros. Y Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que se esté quieto, que esté confiado. Después le dijo, dile al pueblo que marche. ¿Vio? Dile al pueblo que marche. Y Dios le dijo, el egipcio que hoy ves, dice, delante de vosotros, dice, para siempre nunca más lo veréis. Dice. ¿Vio? Y cuando ellos pasaron el Mar Rojo sin mojar los pies, ¿vio? Y las aguas se detuvieron, dice que cuando pasaron del otro lado y el agua volvió a su lugar, ¿vio? Vieron al egipcio muerto. Vieron al egipcio muerto. Pero también vieron la victoria que Dios les dio a ellos. ¿Qué victoria le dio a ellos? Que ellos pasaron el Mar Rojo sin mojar los pies. Así como nosotros pasamos de muerte a vida sin gustar la muerte. Cristo gustó la muerte por nosotros. Y Satanás venía detrás de nosotros, ¿por qué? Porque Dios nos estaba sacando de su dominio. Dios nos estaba sacando de su dominio. Dios nos estaba trayendo a la gracia. Dios nos estaba sacando de la esclavitud. Y Satanás no se iba a quedar quieto. Él nos persiguió hasta más no poder. Pero hubo algo que lo detuvo a Satanás. ¿Y qué fue lo que lo detuvo a Satanás? La victoria de Cristo sobre la muerte, la victoria de Cristo sobre el infierno, la victoria de Cristo sobre la condenación en la cruz del Calvario. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo detuvo la muerte en la cruz como el Mar Rojo fue detenido, pero cuando nosotros pasamos del otro lado, el Señor después dice que fue bajado de la cruz, fue puesto en la tumba, pero al tercer día resucitó, pero la muerte volvió a su causa. La muerte volvió a su causa. Fíjese, hoy Cristo detiene la muerte para aquellos que creen en Él y nacen de nuevo.
Pero para aquellos que todavía están en este mundo sin haber entregado su vida a Cristo, la muerte sigue su causa. Y la muerte se sigue llevando a aquellos que rechazan a Cristo. Fíjese. Pero nosotros hemos pasado de muerte a vida. Por eso dice, por quien también recibimos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. No entiendo eso, pastor, de gloriarse en las tribulaciones. Bueno, nosotros tuvimos el mismo pensamiento que usted tiene ahora. Pero cuando descubrimos lo que la tribulación produce en nosotros empezamos a amar las tribulaciones. Es como le pasó a la Sulamita, ahí en el libro de Cantar de los Cantares. Dice que la Sulamita llamó, ¿vio? Llamó la Sulamita a los vientos, dice, ¿vio? Dice que en el pueblo de Israel hay dos vientos fuertísimos, que es el Aquilón y el Austro, ¿vio? Y la Sulamita llamó a los vientos, dice. Venía Aquilón y venía Austro, dice. Venía a mi huerto, dice. Y despréndanse sus aromas. Fíjese. Y eso habla de que ella llamó a las tribulaciones y a las persecuciones, las llamó, dice. ¿Vio? Es una locura, humanamente hablando. Pero ella la llamó porque ella estaba segura de lo que había en el huerto. ¿Vio? Y nosotros estamos seguros de lo que hay dentro de nosotros. Es la vida de Dios. Y es el carácter de Cristo dentro de nosotros. Y nosotros queremos que se manifieste. Sí, se va a manifestar, en el tiempo de paz se va a manifestar. Pero donde más se va a manifestar es en el tiempo de persecución. ¿Vio? Porque para eso viene la persecución, para que Cristo pueda relucirse en nosotros. ¿Vio? Para que Cristo pueda hacerse visible en nosotros. ¿Vio? Y la Sulamita dijo, llamó a estos vientos, para que ellos puedan hacerse visibles en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Creo que es en el capítulo 4:16. Vamos a leerlo. Sí, amor, si lo quiere leer. Levántate, Aquilón, y ven Austro. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas. Fíjese. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Una locura, llamar a las tribulaciones para que vengan. Pero fíjese cuál era el fin. Levántate, Aquilón, y ven Austro, y soplad en mi huerto. Despréndanse sus aromas. ¿Vio? Manifiéstese el carácter de Cristo en nosotros. ¿Vio? Que se vea el carácter de Cristo en nosotros. Sí, pero mirá que el carácter de Cristo se ve cuando estás en medio de las luchas y de las pruebas. Bueno, si esa es la manera que el Señor lo lleve a cabo. Que el Señor me fortalezca para cuando esté pasando por ese lugar. ¿Y cómo nos fortalece el lugar? El Señor. Cuando el carácter de Cristo se manifiesta. Y son necesarias esas luchas y esas pruebas que vienen a nuestra vida. Levántate, Aquilón, y ven a otros, soplad en mi huerto y despréndanse sus aromas. ¿Y cuál es el resultado? Viene Cristo. ¿Vio? Viene Cristo. Porque Cristo, ¿de qué se alimenta? Cristo se alimenta de Él mismo. Entonces dice la Sulamita, y venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Vio? Cristo se alimenta de Él mismo. Y entonces cuando se manifiesta el carácter de Cristo, Cristo se alimenta y es ensalzado y es glorificado. Entonces dice, sabiendo, dice, y no solamente esto, dice, sino que también nos gloriamos, dice. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, dice, que la tribulación produce paciencia. Necesito tanta paciencia, pastor, porque estoy pasando por tantas situaciones, necesito paciencia. Bueno, usted no se da cuenta que la situación que le vino es justamente para que usted experimente la paciencia. ¿Vio? Porque la paciencia ya está en usted. La paciencia es un atributo del carácter de Cristo. Y la tribulación no vino para que usted alcance la paciencia, para que usted pueda dar a conocer la paciencia, que ya la tiene porque tiene el carácter de Cristo en usted. Entonces, Dios no le va a dar paciencia cuando usted la pida. Dios le va a dar la oportunidad a usted de que la paciencia se manifieste en usted. ¿Y cómo se la va a dar? Y le va a presentar una tribulación, una prueba. Entonces dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Vio? Quiero paciencia.
Quiero paciencia. Señor, dame paciencia. Y bueno, y me presenta una situación insoportable. Insoportable, una persona insoportable. Pero Señor, ¿por qué me pusiste esto? Y porque vos pediste paciencia. Y la paciencia no está fuera de vos, está dentro tuyo. Bueno, ahí tenés la oportunidad para que esa paciencia salga de vos y vos experimentes. Eso nos pasa a todos, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces dice, y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Fíjese, la prueba produce esperanza, porque sabemos que cuando la fe en nosotros es probada, tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que el carácter de Cristo se va a ver, ¿no? Que Cristo va a ser formado en nosotros. Y la prueba es esperanza, y la esperanza no avergüenza. No avergüenza la esperanza, porque si hay esperanza, entonces quiere decir que Cristo va a ser formado en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara por ir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. ¿Vio? Yo escojo por quién dar mi vida. Por alguien que sea como yo. Dice el hombre natural, ¿no? Alguien que sea como yo. Alguien que sea correcto. Cristo murió por el pecado. Cristo murió por alguien que no lo merecía. Y eso éramos nosotros. ¿No? Nosotros íbamos a condenación. Cristo estaba al lado del Padre. Tenía la gloria del Padre, porque cuando el Señor ora allí en Juan 17, Él dice que Él iba a ser devuelto a la gloria que Él tuvo cuando estaba con el Padre. ¿Vio? Y Él dejó esa gloria, como dice Filipenses capítulo 2. Él se despojó de su deidad, se hizo hombre, ¿vio? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y se hizo semejante a nosotros, dice. ¿Para qué? Dice, para poder llevarnos a nosotros a Dios. Entonces, fíjese, aun cuando nosotros éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, ¿no? Por alguien que a los ojos morales del hombre natural se lo merece. Pero Cristo murió por alguien que no se lo merecía, ¿no? Y ese que no se me lo merecía era yo, era usted. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? A su tiempo Cristo pudiera morir, osara morir, ciertamente apenas alguno muriera por el justo, con todo puede ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, gloria a Dios por eso, ya fuimos justificados, ya fuimos hallados sin culpa delante de Dios, porque Cristo fue al Padre, presentó su sangre y dijo, el precio está saldado. Ya siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. Cuando venga la ira sobre este mundo entero, nosotros escaparemos de esa ira. ¿Por qué? Porque Cristo ya mostró que el precio fue pagado. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, hermanos. Hasta ahí vamos a dejar porque la hora pasó muy rápido. Gracias le damos al Señor. Debemos de empezar a vernos como Dios nos ve. ¿Vio? Satanás sigue engañando al pueblo de Dios todavía, haciéndole ver como un pecador, como un condenado, pero Cristo dice que hemos pasado de condenación a vida, de muerte a vida, y que hemos sido justificados por su sangre. Gracias le damos al Señor por eso. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa, Señor, que no solamente nos salvó, sino que también nos justificó, nos hizo hallar sin culpa delante del Padre. Bendice a los hermanos, Señor. Abre los ojos de su entendimiento en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.